Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 13 de septiembre, llegamos a la mitad de la semana, de esta semana que iniciamos orando el lunes en la meditación del monte, poniendo las manos del Señor, y casi llegamos a la mitad de este mes de septiembre. Entonces damos gracias a Dios. Antes de iniciar la meditación de esta noche, yo quería invitarles, extenderles nuevamente la invitación de que nos busquen en nuestras redes sociales, en el Instagram como Iglesia Monte del Rey, en el Facebook como Iglesia Monte del Rey, y en el canal de YouTube como Iglesia Monte del Rey, para que no se pierda ni los devocionales, ni las meditaciones de la noche, ni las reuniones familiares que se transmiten, y todo lo va a encontrar allí, toda la información de la iglesia. Así que antes de iniciar esta meditación yo quería volver otra vez, retomar la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de todo. Y ya con esa invitación vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, miércoles. Gracias, recordamos que es día de oración y alabanza en nuestra iglesia, y que tú eres el que nos alienta a buscarte, Señor, cada día. Padre, en esta noche te pedimos que bendigas para nosotros tu palabra, la meditación que tenemos de esta noche, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestras vidas, y que sigas transformando y cambiando nuestros corazones. Te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 59. Isaías es probablemente uno de los profetas más importantes, más influyentes. Se conoce como uno de los profetas mayores, no por importancia, sino porque su profecía fue más extensa y abarcó varias naciones. Entonces la profecía de Isaías es importante. Por eso hay varias profecías de Jesús, del Mesías. Entonces también es importante Isaías por eso. Y en el capítulo 59 vamos a ver dos cosas que son importantes en la revelación de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hay dos cosas que la palabra de Dios nos enseña. Uno, la palabra de Dios nos enseña acerca de quién es Dios. Nos dice acerca de qué cosas le agrada a Dios, qué cosas le desagrada a Dios, cómo es su carácter, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Siempre la Biblia nos va a enseñar acerca de Dios. Pero otra cosa que también es muy importante y que la Biblia nos va a enseñar y va a ir de la mano con la primera, en comparación a quién es Dios, siempre la Biblia nos va a enseñar también quién es el hombre, y va a revelar pues nuestra necesidad de acercarnos a Dios y nuestra necesidad pues de buscar a Dios. Y Isaías 59 va a iniciar con esta segunda parte acerca de quién es el hombre, quiénes somos usted y yo, y cuál es nuestra necesidad de acercarnos a Dios. Isaías 59, yo les voy a leer los primeros 3 versículos. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Entonces, lo primero, nuevamente la revelación de la palabra, y aquí en la profecía de Isaías, lo primero que nos va a hablar es acerca de quién es Dios, y cómo es Dios, características de Dios. Y lo primero que nos dice, bueno, es la mano del Señor no es corta para salvar. Dios tiene la capacidad de salvar, de cuidar, de proteger, de sanar. Además, creemos, confiamos en que Dios nos escucha. Siempre que le oramos, su oído está inclinado a nuestras oraciones, está escuchando y está orando a nuestro favor. Y entonces eso es lo que dice, no ni es sordo para oír. Pero menciona algo acerca del hombre en relación con esto de Dios, que a veces imposibilita, no permite que pues la mano del Señor nos salve, o que su oído escuche nuestras oraciones. Y dice, las iniquidades de ustedes los separan de Dios, los pecados
llevan a ocultar el rostro para no escuchar. Y una de las cosas, una de las realidades de la palabra, que la palabra nos enseña es que el pecado lo que hace es separarnos de Dios. El pecado lo que hace es que no solamente que Dios oculte su rostro para no escucharnos, sino que muchas veces también lo que logra hacer el pecado en nuestras vidas es que nosotros, por vergüenza a Dios, porque sabemos que le hemos fallado a Dios, seamos nosotros mismos los que nos ocultamos de nuestro Dios. Y por eso dice, pues básicamente las iniquidades son las que nos separan. La maldad, el pecado consumado en nuestra vida hace que nos separe de Dios. Ahora, Isaías está profetizando en un tiempo en donde pues para el perdón de pecados había que ofrecer sacrificios y no había un acceso fácil, libre al Padre. Pero eh, nosotros vivimos en una época después de Isaías, en una época de la gracia en donde Jesús, el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, ha muerto por nosotros y por nuestros pecados. Y una de las cosas que ha posibilitado esa muerte es el acceso al Padre, que nos acerquemos a Dios. Entonces, ahí es donde la culpa del pecado pues hace más estragos en nuestras vidas. Porque una vez pecamos, ya esa iniquidad no nos separa tanto de Dios. Porque 1 Juan 1.9 nos dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Hay un acceso a que podamos ser limpios del pecado, aun cuando cometemos errores, aun cuando cometemos fallas o aun cuando tenemos iniquidades, como lo menciona aquí Isaías. Pero la culpa de ese pecado sí logra hacer que no solamente Dios oculte su rostro para no escuchar, sino que nosotros nos ocultemos de Dios. La culpa logra hacer que nosotros nos distanciemos de Dios. Y finalmente el pecado sigue causando esa misma separación entre nosotros y Dios. Y hay una realidad de pecado en todos nosotros, y por eso leí hasta el versículo 10, porque habla de la realidad del hombre. Nuestras manos están manchadas de sangre, nuestros dedos están manchados de iniquidad, nuestros labios dicen mentiras, nuestras lenguas murmuran maldades. Y reconocemos que en muchas ocasiones el pecado aún resiste en nuestra carne o en nuestro viejo hombre. Por eso es tan importante que sin importar la condición en la cual nosotros nos hallemos, vayamos a Dios, confesemos nuestros pecados y le pidamos con un corazón genuino primero sentir esa necesidad de cambiar y luego cuando la sentimos, pues que Dios realmente nos ayude a cambiar, a no cometer los mismos errores, a no cometer los mismos pecados y a buscarle. Lo más importante es que el pecado no nos separe de Dios. Isaías nos está mostrando esa realidad. Porque este Dios al que nosotros buscamos, este Dios al que nosotros le oramos, dice el versículo 1, tiene una mano que no es corta para salvar. Y este Dios al cual nosotros le oramos tampoco es sordo para oír nuestras oraciones. Con esta meditación ya lo voy a invitar a orar. Señor, nosotros te oramos por nuestra realidad humana, caída, pecaminosa, para que tú primero nos enseñes acerca de esa realidad, nuestra necesidad de buscarte. Y aún mientras más sea nuestro pecado, mientras más recurrente, mientras mayor sea nuestro pecado, llévanos a entender que mayor es nuestra necesidad de buscarte, mayor es nuestra necesidad de estar anhelándote, de estar detrás tuyo. Señor, llévanos a buscarte cada día. Llévanos, Señor, de corazón a que tú seas la fuente o el lugar donde podamos llegar, aún en medio de nuestro pecado y aún en medio de la maldad con la cual seguimos combatiendo y seguimos luchando. Y que lo que te oramos es que aunque nosotros nos equivocamos, pecamos, te fallamos, Señor, que tu mano no sea corta para salvar y que tu oído, Señor, no sea sordo para escuchar nuestras oraciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego.